Encontrándome en mi habitual estado, veía mi alma y todo mi interior, pensamientos, afectos, latidos, tendencias, cambiados en tantos hilos de luz, y estos se alargaban y se ensanchaban tanto que saliendo de mi interior armonizaban con el sol, subían más alto y tocaban el cielo, se difundían sobre toda la tierra. Y mientras miraba esto, he visto a mi dulce Jesús, que tenía en su mano todos aquellos hilos de luz, y con una maestría encantadora los dirigía, los alargaba, los multiplicaba y ensanchaba cuanto quería. Al toque de aquella luz, todas las cosas creadas se abajaban y armonizaban juntas y hacían fiesta. Entonces mi Jesús me ha dicho: Pues con estas palabras de Luisa da comienzo este 26º numeral del volumen 14 del libro de Cielo. Acabamos de escuchar cómo, en un estado de lucidez espiritual, Luisa contempla la transformación total de su ser, pensamientos, afectos, latidos y tendencias. Se convierten en hilos de luz. Este símbolo es clave para interpretar cómo, al ser realizados en la divina voluntad, los actos humanos pierden su limitación natural y se transfiguran en actos divinos, eternos, operantes y fecundos. Esta luz no es una imagen figurada, sino expresión real de la sustancia divina comunicada al alma por medio del don de dones, el don supremo. Vivir en la divina voluntad no significa simplemente recibir una ayuda moral o una asistencia espiritual externa, ¿no? Sino entrar en posesión de un don ontológico, el mismo fiat divino que comienza a obrar en la criatura. El actuar del alma deja de ser meramente humano, asistido por la gracia, y se vuelve divino-humano por participación. Todo en su interioridad, latido, pensamiento, afecto, queda sumergido en el fiat eterno y por ello adquiere una cualidad luminosa que refleja su participación en la misma naturaleza divina. Como afirma el apóstol San Juan en su primera carta, ¿no? Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. El caso es que cuando Luisa contempla que todo su interior se transforma en luz, no asiste a una visión simbólica, sino a una transformación real de su ser. Es el surgimiento del cuerpo de luz, una configuración progresiva del Hijo, del fiat voluntas tua, según la ley sustancial del fiat supremo, que invade y transforma toda su interioridad. Esta glorificación no ocurre aún en la carne, sometida a las leyes del tiempo, sino en la sustancia operativa del alma, donde comienza a irradiar la luz del fiat como anticipo espiritual de la futura transfiguración corporal. Estos hilos de luz no permanecen circunscritos al alma, sino que se alargan y ensanchan, se universalizan. Una de las características esenciales de los actos realizados en la divina voluntad es que dejan de ser finitos y personales y se vuelven universales y eternos, capaces de abrazar toda la creación,
suben al cielo, se difunden sobre la tierra, armonizan con el sol, símbolo de la majestad suprema, integrándose así al obrar mismo de Dios en el universo. En esta visión de Luisa, Jesús aparece con todos estos hilos de luz en sus manos, como un orfebre divino, que con maestría encantadora los dirige, alarga, ensancha y multiplica según su eterno designio. Es también el escultor, que con cada hilo de luz modela el cuerpo de luz de la criatura, aunque es la criatura quien coopera con su sí, con su hágase, ¿no? Pues bueno, aunque es así, es Cristo quien dispone, orienta e inserta esos actos en el acto único de Dios. La creatividad divina toma lo que el alma ofrece, lo expande más allá del tiempo y lo convierte en gracia universal para todas las criaturas. Al contacto con estos hilos de luz, las cosas creadas se abajan, se ordenan y celebran. Reconocen en esa nueva luz el eco del fiat que les dio existencia. Cuando el alma vive en la voluntad divina, todo en ella se transforma en principio operativo universal. Sube al cielo, baja a la tierra, armoniza con los astros y alegra a toda la creación. Se trata de una resonancia cósmica, una liturgia viviente, porque la creación, que gime y sufre dolores de parto, aguarda la manifestación de los hijos de Dios y reconoce en estos actos divinos el retorno del orden perdido, la restitución de la gloria del Creador y la renovación de todas las cosas. En manos de Jesús, esos hilos de luz son instrumentos de gloria y de gracia, y el alma, sin perder su pequeñez, participa en la devolución a Dios del amor, el honor y la belleza que las criaturas, en su estado caído, no supieron ofrecerle. Recordamos que el apóstol San Pablo, en esa epístola a los romanos, concretamente en el capítulo 8, dice: porque la creación expectante está guardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Pues bien, el cuerpo de luz ciertamente no es un símbolo imaginario, sino una realidad emergente. Brota desde dentro del alma, como irradiación del fiat. Tiene forma de hilos de luz, porque los actos divinos que la criatura realiza tejen en ella una nueva fisonomía espiritual. Cada hilo de luz es una prolongación viva del Señor, un proceso por el cual el alma comienza a asumir la fisonomía de Dios como imagen resplandeciente de su querer divino. Es Cristo quien modela esta nueva criatura, gozando en su formación como artesano divino. Así, el cuerpo de luz es fruto de un alma que ya no vive por sí, sino por la luz del fiat, una luz que es manifestación real de una sustancia divina comunicada al alma,
al punto que sus pensamientos, latidos y afectos han sido asumidos por esa misma luz. La sustancia interior del alma comienza así a adquirir forma y densidad divina en un nuevo nacimiento que anticipa, claro que en figura, ¿no?, la gloria de la resurrección. Hija mía, ¿has visto con qué amor me divierto y dirijo los actos hechos en mi querer? Jesús abre, el diálogo, ¿no?, o mejor dicho, la enseñanza, con un tono sorprendentemente entrañable y emotivo. Lejos de una imagen fría o contenida de la acción divina, Jesús se revela aquí como alguien que se divierte, que goza y se recrea amorosamente en el obrar divino que Él mismo realiza en la criatura. El enunciado o la declaración, ¿no?, pues lo revela de una manera íntima y profundamente tierna la actitud de Jesús hacia los actos que el alma realiza en la divina voluntad. Lejos de una visión austera o distante del obrar divino, Jesús se presenta aquí como un Dios que se complace, se recrea y se alegra con un amor infinito al tomar en sus manos los actos que la criatura ha hecho en su querer santísimo. El verbo divertir denota una alegría esencial, una delectación de Dios en su propia vida comunicada a la criatura. Jesús se divierte porque en esos actos encuentra de nuevo el eco perfecto de su voluntad, el reflejo fiel de su obra creadora y redentora, ahora libremente vivida y obrada por una criatura. Esta diversión divina es expresión de una reciprocidad amorosa. La criatura ha ofrecido su querer humano para que el Señor obre en ella, y Dios, al encontrar su querer divino reinante en la criatura, goza como en una nueva creación. Jesús no solo observa los actos hechos en su querer, los dirige, los toma en sus manos como Maestro y Señor, y al mismo tiempo se deleita con ellos como esposo amante y creador, que contempla en la criatura el retorno de su imagen o de su rostro original. Dios encuentra en el alma que vive en su voluntad el lugar donde puede expresarse sin resistencia, donde su querer puede actuar libremente y desplegar su potencia creadora, como en el principio. Es el gozo del Señor, que reconoce en esos actos la melodía de su eterno fiat. Por otra parte, el alma no es espectadora pasiva de este proceso. Coopera, consiente, pero su obrar queda asumido y gobernado por Cristo, quien actúa en ella con encantadora soberanía. Por eso el Señor se divierte, porque esos actos no son solo buenos, sino que son suyos, llevan su sello, expresan su misma voluntad realizada en una criatura. En ello se cumple lo que Dios deseaba desde la creación del hombre, que el querer humano no se opusiera al divino, sino que fuera su eco fiel, su instrumento dócil, su expresión viviente. Este gozo de Jesús, este juego divino de amor, es el cumplimiento de su deseo redentor. No solo salvar a la criatura del pecado, sino restituirle la capacidad de obrar como Dios obra,
Por eso el alma que vive en el querer divino es para él causa de recreación, de reposo, de delicia. En ella, como en un nuevo Edén, Dios vuelve a pasearse, vuelve a actuar, vuelve a encontrar correspondencia. Y por ello cada acto hecho en su voluntad santísima no es sólo un mérito, sino un motivo de fiesta para el cielo. Es tal mi celo que no los confío a nadie, ni siquiera a la propia alma, ni un pensamiento, ni una fibra dejo sin encerrar en ella toda la potencia de mi voluntad. Cada acto de estos contiene una vida divina. Por eso al toque de estos actos todas las cosas creadas sienten la vida de su Creador. Sienten de nuevo la fuerza de aquel fiat omnipotente del cual tuvieron la existencia y hacen fiesta. Así que estos actos son para ellas nueva gloria y nueva fiesta. Estas palabras de Jesús revelan el inmenso celo con que custodia los actos realizados en su voluntad. No se trata de una vigilancia distante, sino de una custodia amorosa, celosísima, que nace del reconocimiento de su valor infinito. El Señor no los confía a nadie, ni siquiera la misma alma que los ha ejecutado, porque esos actos, aunque realizados con la cooperación de la criatura, pertenecen en su raíz, en su forma y en su eficacia al mismo Dios. Son tan santos, tan preciosos, tan divinos, que Él los guarda como tesoros ocultos en el sagrario vivo de su corazón sagrado. Nada queda fuera de esta acción divina, ni un pensamiento, ni una fibra, ni el más leve movimiento de un alma abandonada al fiat. Todo es asumido, penetrado y sellado por la potencia de la divina voluntad. Esta plenitud operativa manifiesta una verdad radical. Los actos hechos en el querer divino no son meramente buenos ni solamente asistidos por la gracia. Son actos que contienen en sí mismos una vida divina. No se orientan solamente hacia Dios, llevan en sí la misma sustancia de su vida, como portadores reales de su querer eterno. Cada detalle del acto, desde lo más visible hasta lo más íntimo, incluso una intención apenas consciente, queda envuelto por el fiat, de modo que todo el acto se vuelve divino en su sustancia operativa, aunque conserve forma humana exterior. Como una semilla contiene la vida entera de la planta que será, así cada acto en la divina voluntad lleva dentro de sí una semilla eterna, una vibración del mismo poder creador que formó el universo. Por eso, cuando estos actos tocan la creación, ésta reacciona. No permanece indiferente, sino que siente la vida de su creador. Es como si de pronto escuchara nuevamente la voz que la llamó del abismo de la nada. Siente el fiat original resonar de nuevo, no como un recuerdo, sino como presencia viva. Y por eso hace fiesta. No es un símbolo, es una liturgia cósmica que se actualiza. La creación entera reconoce la acción del Creador viviente en el acto de una criatura desposada al querer supremo. La creación canta, celebra y se abaja. Se ordena, se embellece
porque reconoce en esos actos una nueva manifestación del Verbo, el Verbo de Dios, aquel que la llamó a la asistencia. Como dice el salmista, en ese Salmo 148, alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Esta glorificación, inscrita en lo más íntimo de la creación, se reactiva cuando el alma, viviendo la divina voluntad, obra en el fiat supremo. Así, la criatura humana, portadora del don de dones, el don de la divina voluntad, vuelve a convocar a la creación al gozo original del Creador. Estos actos divinos no solo renuevan la gloria debida a Dios, sino que dan a la creación una gloria nueva. ¿Cuál? La de participar como altar y como ofrenda en el obrar del Hijo, del fiat voluntas tua. Allí donde el pecado rompió la armonía, el fiat restituido por el alma que vive en él, reordena todas las cosas, y las criaturas recobran su lugar en la sinfonía del universo. Por eso hacen fiesta, porque todo vuelve a su origen, a su belleza, a su finalidad. El fiat contenido en esos actos es el mismo que hizo surgir el firmamento, el sol, el mar, toda criatura. Cuando resuena nuevamente, esta vez en un acto humano divinizado, la creación lo reconoce como eco original y se alegra porque ve al hombre que había destruido la armonía actuar de nuevo en perfecta sintonía con el Creador. Los actos del alma que vive en el fiat no solo glorifican, sino que restituyen a la creación su canto, un canto que fue interrumpido. Restituyen su alabanza, una alabanza que había sido perdida. Y así el mundo creado a través de la criatura, transformada en cuerpo de luz, reingresa en la armonía del paraíso, cantando con nueva voz la gloria del Creador. El cristiano, el bautizado, el redimido, que vive en el fiat, se vuelve él mismo portador de la vida divina y por ello gloria viviente para Dios y causa de alegría para todo lo creado. Sus actos, impregnados del querer divino, no solo glorifican a Dios, sino que renuevan el universo. Le traen nueva gloria porque restablecen la alabanza perfecta que toda la creación debía ofrecer desde el principio. De ahí la fiesta nueva, el júbilo renovado, porque a través de sus actos el universo participa de nuevo en la alegría del orden divino restablecido. En resumen, los actos realizados en la divina voluntad son tomados por Jesús, penetrados de su poder, colmados de su vida y devueltos a la creación como fuerza vivificante, restauradora y glorificadora. Son actos que no solo adoran, sino que reparan, no solo embellecen, sino que recrean, no solo glorifican, sino que reavivan la alabanza cósmica, como anticipo de la creación nueva. Ahora, esta bella armonía, estos hilos de luz que salen de tu interior, si tu corazón no corriera en mi querer sino en tu voluntad o en otra voluntad,
en tu corazón faltarían tantos latidos de vida divina, quedando tantos latidos humanos por cuantos le faltan a la divina, y así también de las fibras, de los afectos, y como lo humano no es capaz de formar luz, sino tinieblas, por tanto se formarían tantos hilos de tinieblas, y mi querer quedaría entristecido, no pudiendo desenvolver en ti toda la potencia de mi voluntad. Aquí Jesús revela a Luisa, y por tanto a todos los hijos del Fiat Voluntas Tua, que los hilos de luz que ella contempla no son una simple alegoría, sino manifestaciones reales de la vida divina irradiada por el alma cuando sus actos corren en el querer de Dios. Cada pensamiento, afecto, latido o tendencia, al ser asumido por el fiat divino, se convierten en acto creador, en vibración de armonía universal. Esta vida divina es posible únicamente cuando la voluntad humana se ha entregado plenamente al dominio del querer supremo. Solo entonces los latidos interiores del alma se transforman en luz. Pero Jesús introduce aquí una advertencia esencial. Si el corazón de Luisa, es decir, su querer humano, dejara de correr en la divina voluntad y volviera a obrar en la suya propia o en otra ajena, a Dios, esa irradiación cesaría. Los latidos divinos serían reemplazados por latidos puramente humanos. No se trata de una condena por pecado, sino de una distinción entre fuentes operativas. Cuando el acto no nace del fiat, carece de luz, de fecundidad y de eternidad. Aunque moralmente lícito, es ontológicamente estéril. Lo humano, incluso en sus formas más nobles, no puede generar luz sobrenatural por sí solo. Solamente la divina voluntad posee esa potencia. Por eso, cuando el alma obra fuera del querer de Dios, en vez de hilos de luz, genera hilos de tinieblas, actos sin gloria, sin resonancia, sin irradiación divina, no necesariamente malos, pero sí opacos, incapaces de glorificar o transformar. Jesús emplea con precisión la imagen del corazón como sede del querer y la de los latidos como símbolo del obrar continuo del alma. Si faltan latidos de vida divina es porque la voluntad humana ha interrumpido el fluir del fiat, reemplazándolo con su propio querer. Lo mismo ocurre con las fibras, con los afectos. Si no son animados por la divina voluntad, pierden la capacidad de irradiar luz. Vuelven a ser limitados, desordenados, privados de fecundidad espiritual. Esta enseñanza encierra una verdad radical. Vivir en el querer divino no es un estado pasivo, sino una adhesión continua, una fusión viva, amorosa y perseverante. Si el alma deja de mantenerse en esa unión, sus actos pierden su cualidad divina y su capacidad transformadora. Lo que se interrumpe no es una práctica externa, sino el dinamismo mismo de la participación divina. Jesús expresa entonces un lamento de una ternura inmensa. Mi querer quedaría entristecido. Es el dolor de una voluntad todopoderosa que, sin embargo,
se ve impedida de desplegar su potencia por el no de la criatura. El don de su voluntad no se retira, pero queda, comprimido como un manantial sellado. Y aquí resuena el eco del lamento evangélico, ¿no? Ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23. ¿Cuántas veces intenté reunir a tus hijos, como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas, y no habéis querido? No es reproche, sino desahogo amoroso del Creador, que respeta hasta el extremo la libertad de su criatura. Este lamento muestra que el Fiat Supremo, siendo infinito, es también delicado. Puede elevar al alma hasta la irradiación divina, pero no se impone. Por eso Jesús insiste tanto en la continuidad. No basta con haber comenzado a vivir en la divina voluntad. Es necesario perseverar, velar, custodiar cada acto, cada intención, para que su potencia pueda desplegarse sin interrupción. Precisamente porque Jesús es la luz, vivir en su voluntad es vivir en Él, participando de su propia irradiación. El alma, unida al fiat divino, se convierte en foco de luz transformadora, activa, universal. Cuando por el contrario actúa desde su propia voluntad humana, no solo deja de producir actos divinos, sino que su obrar queda marcado por la confusión, la finitud, la falta de fecundidad. Este es el drama de la voluntad humana separada de su fuente divina. Cuando el hombre rompió con la divina voluntad, se apagó en él la luz original. Pero ahora, por el don excelso del vivir en el divino querer, Dios restituye al alma la posibilidad de emitir nuevamente esa luz, no como reflejo externo, sino como irradiación real de su misma vida. Así, cuando Jesús afirma que si el corazón de Luisa no corriera en su querer, faltarían latidos divinos y se formarían hilos de tinieblas, no describe una simple falta de virtud, sino una ruptura en la configuración luminosa del alma. Cada acto hecho en el fiat es como una célula viva de ese cuerpo de luz en formación. En cambio, cada acto hecho fuera de él es una sombra, una interrupción, una fisura en la irradiación armoniosa de esa criatura transformada. Entonces, el cuerpo de luz no es una metáfora, sino la expresión objetiva de un alma que se ha dejado revestir, modelar y vivificar por la voluntad de Dios. Cuando Jesús dice que su querer queda entristecido por no poder desenvolverse plenamente en el alma, está revelando que hay una gloria no realizada, una luz no manifestada, una porción de divinidad no expresada. El alma queda incompleta, no por carencia del don, sino por falta de correspondencia. Mientras esto decía, yo quería ver si en mi alma había estos latidos humanos que interrumpieran la vida del latido divino, y por cuanto miraba, no los encontraba. Tras escuchar las palabras de Jesús sobre la posibilidad de que su corazón produjera latidos humanos fuera del querer divino, Luisa se vuelve hacia su alma con deseo de examinarse. No lo hace desde la inquietud del escrúpulo, ni desde una desconfianza en la gracia,
sino desde una profunda fidelidad amorosa. No quiere que en ella haya nada que pueda oscurecer el resplandor del fiat divino. Su mirada interior no encuentra latidos humanos. Esta constatación no nace de una seguridad presuntuosa, ni de una exaltación de sí misma, sino del estado real, de un alma habituada a vivir en el querer divino, cuyo centro vital ha sido absorbido por el latido eterno de Dios. Lo que encuentra en su interior no es su querer propio, sino el de Jesús, latiendo en ella. Este acto de examinarse, tan sencillo como decisivo, pone en evidencia el fruto de una vida sostenida en la fusión con el fiat supremo. En Luisa ya no hay interrupciones ni oscilaciones entre un querer y otro. El dinamismo de la divina voluntad ha penetrado hasta tal punto en su ser que su interioridad ha sido reconfigurada. Pensamientos, afectos, decisiones, todo respira al ritmo del querer de Dios. Es importante sopesar que Jesús había hablado de la posibilidad de latidos humanos, no porque Luisa los tuviera, sino para hacerla atenta. En esta pedagogía, el Maestro Divino previene, instruye y perfecciona, pero no acusa. La vigilancia no nace de la sospecha, sino del amor, y el alma responde no con temor, sino con deseo de fidelidad. ¿Hay en mí algo que no sea tu voluntad? Al mirar y no encontrar, Luisa verifica que su corazón vive ya de otro latido, el eterno, divino y fecundo. Y esto indica que su voluntad humana se ha mantenido en estado de fusión y subordinación constante a la voluntad de Dios, al punto de que todo en ella, pensamientos, afectos, tendencias, actúa en resonancia con el fiat eterno. En el alma que ha dejado de actuar desde su propio querer, sin duda que todo es obrado por Cristo en ella, pues ha cesado la iniciativa propia desligada del querer divino. Y ahora, en contrapartida, reina e impera ese querer santísimo. Por ahora no hay nada. Te lo he dicho para hacerte estar atenta y hacerte conocer qué significa vivir en mi querer. Significa vivir de un latido eterno y divino, vivir con mi aliento omnipotente. Esta respuesta, pronunciada con ternura y sabiduría, encierra a la vez consuelo, enseñanza y una llamada a la vigilancia amorosa. Jesús confirma a Luisa que en ese momento no hay en ella latidos humanos que interrumpan el flujo del latido divino. Su alma se halla plenamente unida al querer santísimo. Sin embargo, el Maestro no se detiene en la constatación, sino que le revela la finalidad profunda de su advertencia. No era para reprenderla, sino para custodiarla, para mantenerla despierta y consciente del don, de ese don supremo que habita en ella. Jesús le entrega además una de las definiciones más sublimes del vivir en la divina voluntad. Vivir de un latido eterno y divino. Lo repito, vivir de un latido eterno y divino. No se trata solamente de cumplir la voluntad de Dios,
ni siquiera de realizarla con perfección heroica, sino de vivir de ella como principio vital. Así como el latido del corazón da vida al cuerpo, así el latido del querer divino anima y sostiene cada fibra del alma, unida conyugalmente, esponsalmente, nupcialmente a él. Ya no hay dualidad de quereres, sino un solo ritmo, un solo obrar, una sola vida que fluye del mismo Dios. En otros términos, vivir en el querer divino es existir con un pulso que no pertenece al tiempo, sino a la eternidad, no con la medida fragmentada del latido humano, sino con la constancia inmutable de la vida increada. El alma ha sido injertada en el dinamismo incesante del fiat, donde cada uno de sus actos participa del eterno presente de Dios. Este latido divino es símbolo de la operación vital del Creador en la criatura, continua, generadora de luz, amor y fecundidad sin medida. Jesús añade entonces, tal como hemos escuchado, otra expresión aún más elevada: vivir con mi aliento omnipotente. Vivir con mi aliento omnipotente. Este aliento remite al soplo con el que Dios infundió el alma a Adán y al soplo del resucitado sobre los apóstoles cuando les comunica el Espíritu Santo en Pentecostés. No se trata de una imagen simbólica, sino de una realidad ontológica. El alma que vive en la divina voluntad es animada por el mismo soplo que crea, vivifica, sostiene y transforma. Es un aliento no meramente vivificante, sino creador. Origina una vida nueva, divina, ilimitada. Estas dos imágenes, el latido eterno y el aliento omnipotente, resumen la divinización del alma mediante el don de la divina voluntad. Se trata de una transformación tan profunda que la criatura ya no actúa desde sí misma, sino desde Dios. Vive en un estado de fusión vital, donde cada pensamiento, cada impulso, cada movimiento interior está sostenido por la fuerza de la divina voluntad. Todo su obrar queda elevado, sin interrupciones ni retrocesos, mientras el alma persevere atenta y fiel. Así, vivir en el querer divino no consiste en una moral elevada ni en un esfuerzo extraordinario, sino en vivir con el mismo latido y el mismo aliento de Dios. No se define por lo que hace, sino por de quién se vive. Es habitar dentro del pulso del amor divino, dentro del soplo creador que sostiene el universo y comunica su vida a quien lo acoge sin resistencias. Esta vida exige atención continua. No se trata simplemente de evitar el pecado, sino de no salirse jamás de esa corriente divina que se infunde acto por acto. Por eso el alma debe estar como lámpara encendida, consciente de que no basta con haber comenzado a vivir en el fiat. Es necesario perseverar en cada pensamiento, en cada afecto, en cada respiro. Este cambio de principio operativo es decisivo. Ya no es el querer humano el que origina los actos, sino el latido del querer de Dios. Cada acto toma así valor infinito y resonancia universal.
Como el latido humano da estructura a la vida corporal, este latido divino se convierte en el eje interior de una existencia sobrenatural, dentro del cual el alma ama, obra y respira al ritmo del fiat eterno. El aliento, por su parte, es también principio de vida. Dios sopla sobre Adán y le da el alma. Jesús sopla sobre los apóstoles y les infunde el Espíritu Santo. Pero en este caso se trata de un aliento omnipotente. No simplemente mantiene la vida espiritual, sino que forma, modela, transforma, da origen a una criatura nueva. Ese aliento engendra la nueva vida en el querer divino, capaz de irradiar la misma luz del Creador. Y esto lo confirma, el mismo Jesús en el volumen 19, numeral 16, con fecha 1 de mayo de 1926. Allí, en este volumen 19, dice Jesús: aquel aliento que con tanto amor hice salir de mi seno en la creación del hombre para infundirle mi semejanza, lo continúo en el alma que vive en mi voluntad para formar mis verdaderas imágenes y los grandes portentos que había establecido formar en la creación, por causa de las cuales todas las cosas fueron hechas. Por eso suspiro tanto a quien vive en mi querer, porque solo ella no me dejará desilusionado en el fin de la creación. Así pues, este aliento que salió del seno de Dios como principio creador, ahora vuelve a soplar incesantemente sobre el alma fiel, no solo para vivificarla, sino para configurarla con su propia imagen. Comienza entonces a vivir, a pensar y a obrar como Dios desea que viva, piense y obre, un verdadero hijo suyo. Este aliento es el que da origen al cuerpo de luz, esa nueva configuración del alma, que ha dejado de vivir según la medida humana y ha comenzado a ser vivificada por el soplo eterno. Todo esto no es sino el cumplimiento de la promesa pronunciada desde el principio y sellada en el Apocalipsis. Mira, hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Y para poner ya un colofón, ya final, a este numeral 26º de este inmenso y profundo y denso volumen 14 del libro de Cielo, pues conviene tener ya muy presente que aquí Jesús nos enseña a vivir con las manos dentro de las manos, del mismo, de Cristo, De hecho, este numeral constituye una de las exposiciones más densas y místicas sobre lo que significa vivir en la divina voluntad. Aunque está articulado con distintas imágenes, los hilos de la luz, la armonía cósmica, el latido eterno y el aliento omnipotente, todos ellos están profundamente interrelacionados. Juntos revelan una única realidad, la transfiguración de la criatura en sujeto operante divino, cuyo principio vital ya no es su querer humano, sino el fiat eterno. El numeral
hemos visto, ¿no?, cómo ha iniciado con una visión. Luisa contempla que todo su ser interior, pensamientos, afectos, latidos, tendencias, se ha transformado en hilos de luz. Esta luz es expresión objetiva de una realidad ontológica. El alma que vive en el querer divino participa de la misma operación de Dios. Cristo mismo los toma en sus manos y los dirige como un orfebre divino. La creación, al entrar en contacto con estos hilos, reconoce el eco del fiat que la creó y hace fiesta. Con todo, Jesús introduce una advertencia. Si el corazón de Luisa dejara de correr en su querer, sus actos dejarían de ser luz y se transformarían en hilos de tinieblas. Cada vez que el alma obra desde su propio querer humano, interrumpe el flujo del fiat. Esto no solo empobrece al alma, sino que entristece al mismo Jesús, porque impide que su voluntad santísima despliegue toda su potencia en la criatura. En cualquier caso, Luisa examina su alma y no encuentra latidos humanos. Su alma ha entrado en el ritmo divino. Jesús confirma esta fusión, pero insiste en que debe permanecer atenta. Vivir en el querer divino exige una vigilancia viva, amorosa, continua. Por lo demás, Jesús revela que vivir en su querer es vivir de un latido eterno y con su aliento omnipotente. El alma deja de vivir por el pulso humano y vive al ritmo del mismo Dios. Ese aliento que dio vida a Adán y que sopló sobre los apóstoles es ahora infundido de forma continua en el alma fiel al fiat, modelándola como criatura nueva. Sea como fuere, los hilos de luz, el latido eterno y el aliento omnipotente no son tres realidades distintas, sino tres momentos de una misma operación divina en el alma. El aliento omnipotente es el principio generador, a saber, infunde vida divina. El aliento eterno es el ritmo operativo, o sea, sostiene la vida divina en el alma. Los hilos de luz son la manifestación irradiada, esto es, cada acto se vuelve luz, gloria, fiesta. En otras palabras, el aliento engendra, el latido sostiene, la luz irradia. El alma que vive en el querer divino recibe el soplo de Dios, vive del ritmo de Dios y produce los frutos de Dios. Es criatura nueva que ya no vive por sí, sino por el fiat que la anima.